Más Latina 96.5, Funda Krover y Administración Portuaria Integral de Veracruz, APIVER, presentan Nación Veracruz. Historia, cultura, tradiciones. En Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México. Y ya estamos en Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México, este espacio destinado para la historia, la cultura, las artes, el puerto. Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Así es, todo lo que implica precisamente, don Jorge, queridos amigos radioescuchas, la historia de Veracruz, su aportación al mundo, y bueno, vamos a estar platicando acerca del tema y sobre todo la aportación también las ideas que llegaron, las ideas que llegaron de otros lugares, que tuvieron aquí su tierra fértil y que lograron desarrollarse y que, bueno, pues hoy en día tenemos un sistema de gobierno precisamente basado en un sistema democrático republicano, a diferencia de otros países que a veces, don Jorge, amigos, pensamos a lo mejor de manera pues no sé si fantasiosa o romántica, ¿no? Cuando dices el rey y la reina y los príncipes, pero al final de cuentas todo eso se lo paga el pueblo. Entonces vamos a platicar acerca del tema precisamente republicano, considerando que precisamente el 15 de julio, pero de 1867, se consolida la República al entrar don Benito Juárez García a la Ciudad de México y bueno, pues haber sido derrotado el Segundo Imperio Mexicano. ¿Hablas del pueblo sabio? Hablo, pues más, mira, así el pueblo sabio, pero también hablo de la voluntad férrea de los hombres. Eso es un buen tema, porque no me gustaría en estos días ir planteando precisamente estos personajes que aparecieron en la vida nacional y que de alguna manera en su momento pues el pueblo lo siguió. Mira, ¿sabes qué pasa, Miguel, amigos que nos están escuchando? Estos temas son trascendentes. ¿Por qué? Porque actualmente estamos escuchando muchos términos en la vida pública directamente, sí, en las instituciones, directamente desde el Ejecutivo, en todo lo que se va dando en el espectro político, nuestra vida, que implica el 100% nuestra vida pública, porque son nuestras autoridades, están manejando muchos términos que tienen que ver con todo esto, Miguel, tienen que ver con esta disputa ideológica que se suscitó en, pues, la segunda mitad prácticamente, o fue casi prácticamente todo el siglo XIX en México, ¿no? Se puede decir tal cual. Pero muy fuerte ya después de los 40, de la segunda mitad del siglo XIX, ya una disputa ideológica muy fuerte entre conservadores y liberales. Entonces es importante conocer cuál fue todo este proceso, el entender cuál era el sentir ideológico o la directriz ideológica, por ejemplo, de los conservadores, cuál era la ideología de los liberales, por qué fueron estas pugnas que llegaron a guerras incluso en el siglo XIX, y todo esto a qué se fue pues derivando, y sobre todo a qué llegó, a qué punto se estacionó, y sobre todo entender qué pasó, ¿no? Porque esto lo están renaciendo actualmente, lo están volviendo también otra vez conflicto entre conservadores, ¿no? Liberales, entre puntos que tienen que ver con la aristocracia o el pueblo. Sí. Entonces es un punto de partida, un punto de, sobre todo, de división, que no es sano que de nueva cuenta se esté gestando en este país. Y es importante por eso entenderlo desde el punto de vista histórico. Sí, efectivamente, don Jorge, creo que es un tema muy importante, porque tenemos que hacer una reflexión, un análisis, una retrospectiva que nos va a apoyar sobre todo para plantearnos lo que está sucediendo y lo que puede suceder. Quiero decirle que si estamos hablando precisamente de finales del siglo XVIII, principios del XIX,
se había gestado en Europa una serie de transformaciones muy importantes, pero había diferencias en los pueblos con los cuales se había acontecido esto. Con los Estados Unidos, pues era un pueblo de personas que estaban divididas precisamente, que se encontraban estas 13 colonias, tenían una clase de hacendados, una clase, vamos a decirle media, ¿no? Y que sabía de sus derechos, que trabajaba la tierra precisamente, que trabajaban los recursos, y existía una clase alta, estática, perezosa, que pues le podemos decir la nobleza, y existía el pueblo bueno y sabio en la figura pues de las personas, los esclavos, los siervos, X o Y o Z. Y a esto no lo estoy diciendo despectivamente, lo estoy diciendo para que nos demos una idea que empieza esta pugna entre dos sectores, el sector ahora sí que burgués con el sector de la nobleza, que misteriosamente, y eso no lo digo yo, lo dicen muchos autores, todo burgués o todo clase media quiere aspirar a ser noble. O sea, tenían el dinero, pero no tenían el dinero, y compraban los títulos o se casaban con, pero no tenían la con nobles venidos a menos, ¿sí? No tenían, pero lo podías adquirir. Con dinero. Pero todo es barato, ¿no? Todo es barato. Y cuando suceden estas restricciones, esta situación de pugna, el pueblo o la clase media o esa nobleza utiliza al pueblo. Y entonces hay un desbarajuste ahí. Y luego, en el caso de los Estados Unidos, misteriosamente, y le digo misteriosamente porque ellos reciben ayuda de los enemigos de Inglaterra, de Francia y de España, y al final prefieren volverse a tener esa alianza, no rompen con la madre patria, que es Inglaterra, cosa que les beneficia muchísimo. Y en el caso de Francia, es esta nobleza que va a perderse, la burguesía va a utilizar al pueblo llano con este derramamiento de sangre, ahora sí que una época de terror terrible, y es lo que mucha gente no entiende, que las revoluciones son sangrientas, y todo el mundo habla de revolución y sí, pero implica mucha sangre. Y en el caso de Francia, bueno, pues es la eliminación casi, porque luego regresan otra vez los nobles, de este sistema monárquico que al final se va a transformar con Napoleón Bonaparte y con la creación de las instituciones. Y de un imperio. Y de un imperio que es ahí donde va a permear o va a afectar al imperio español, o lo que quedaba del imperio español, y es lo que necesitamos analizar en este proceso de independencia de todos los países latinoamericanos. Pero hay que hacer la línea de tiempo, Miguel. Empezaríamos con la Revolución Francesa, que es la punta de lanza de las revoluciones, sobre todo ideológicas, en 1789, donde... Pero sería la americana, 76. Y luego viene la francesa, 1789. Pero todo nace de los... Lo que pasa es de que en Francia se hace la cuna de las revoluciones, porque también los ingleses, o sea, en este caso, en Estados Unidos maman a todo lo que es a Voltaire, a todo lo que son los enciclopedistas franceses, que son quienes traen estas ideas democráticas y sobre todo estas ideas revolucionarias en torno a eso, ¿no? Al sistema de gobierno, al sistema de gobierno democrático, tomado, que el pueblo sea el que decida. Pero tomado de las ideas griegas. Sí, pero en este caso son Rousseau, Voltaire, sí. En este caso Marat, Lo que Diderot. No te explicaban muy bien era que no todos en el ciudadano tenía derecho al voto en Grecia, ¿no? O sea, también había esclavos. Es desde ahí donde se toma esta idea de que en Estados Unidos, a pesar de ser los creadores aparentemente de la República, todavía tenían esclavos y no todos los ciudadanos podían votar. Sí, yo coincido contigo. En los hechos es primero la independencia de Estados Unidos, y luego se hace la Revolución Francesa. Sin embargo, todos estaban sostenidos ideológicamente en las ideas de los enciclopedistas franceses, la Iluminación del siglo XVIII. Y ya todo esto, nos vamos a ir al corte, ya deviene
en precisamente la base o la estructura ideológica para toda esta pugna que se da posterior a la independencia en nuestro país, esta pugna ideológica entre conservadores y liberales. Vamos a un corte, regresamos. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales para que nos sigan. Estamos en Facebook Live, en Nación Veracruz, nos pueden seguir nuestra transmisión en vivo. Continuamos también la transmisión en Más Latina 96.5, nos pueden seguir también a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, @Nación Veracruz, en Instagram de la misma forma y en nuestra página de internet www.nacionveracruz500.com. Volvemos en un momento más. Veracruz, puerto y puerta de México. Administración Portuaria Integral de Veracruz. Ya estamos en Veracruz, puerto y puerta de México, este espacio que es patrocinado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz, APIVER, que hoy nos trae esta explicación de todo lo que fue esta confrontación ideológica en México, siglo XIX, entre conservadores y liberales. Miguel, pues ya vamos a entrar a punto, ya dimos el preámbulo. Ya dimos el preámbulo, ¿no? Y entramos precisamente en la abdicación de Carlos IV. Perdón, nada más un paréntesis antes de seguir con esto. Hace un momento es la Ilustración en Francia. Fue los ilustrados. Los ilustrados, que es los enciclopedistas con Diderot, Rousseau, Voltaire, Montaigne, ¿no? Todos estos, el siglo de las luces en Francia, es la Ilustración. Así es. Y ante este hecho tan desastroso para la corona o el pueblo español, que pues el pueblo español pues éramos todos en aquel momento, pues surge precisamente esta necesidad de negarse al nuevo rey que era José Bonaparte, con esta nueva constitución liberal, la constitución de Bayona, y pues va a ocurrir el proceso precisamente de liberación, por decirlo de alguna manera, y en la cual se pugna por la jura hacia Fernando VII, pero hay otro sector, precisamente el sector que ha leído a todos estos ilustrados, que dicen, bueno, pues si ya vamos encarrerados, pues vamos a terminar de una vez con esto, vámonos por la independencia. Entonces aquí es donde viene esa división entre los que querían conservar precisamente sus privilegios y el estado de cosas, con los que estaban a favor del liberalismo. Entonces son los liberales con los conservadores, pero bueno, pues nuestro país todavía no se encontraba en la situación cultural, vamos a hablarlo de esta manera, que tenían otros países. Aquí en los países, bueno, en general en los países de Latinoamérica, pues se esperaba precisamente seguir con las canonjías, con los cacicazgos, con no solamente de los españoles, sino también de los caciques originales, que todavía conservaban precisamente esa influencia en regiones del país. Entonces, en ese proceso, entre Hidalgo, entre Morelos, pues va a surgir el ejército trigarante con Agustín de Iturbide, los tratados de Córdoba y el primer imperio. Y ahí es donde lo vamos a encontrar con su efímera vida. A su caída, pues la declaración de la República, que va a ser aquí en Veracruz en diciembre, y ahí vamos a encontrar ya todo ese proceso que va a dañar a este país en el caudillaje, ¿no? La serie de personajes que van a querer transformar el país con diferentes ideologías, y vamos a encontrar a Valentín Gómez Farías con sus ideas liberales que afectan al clero, que afectan al ejército. Ya desde 1830 ya están estas ideas, y van a todavía a dividirse más entre centralismo y federalismo. Ese sistema republicano que no se va a entender todavía, y que muchos de nosotros en el siglo pasado todavía lo vivimos. Tal vez algunos todavía recordamos que si queríamos sacar un pasaporte teníamos que ir a la Ciudad de México, muchos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en Tlatelolco, ¿sí? Tenías que hacer tu viaje. ¿Unas colas?
Así es, los trámites, amigos, los millennials, como mi productora y todos los chicos que andan por aquí todavía, Adara y Jacome, son parte de los millennials. Bueno, Jacome ya no está millennial. Pero sí, todavía hacían los trámites en un Oxxo. No, imagínense, nos tocó todo ese centralismo, todavía... La nacionalización de la banca. La finalización del partido único. Aunque uno decía no, que sí había otros partidos, pero no, ya sabíamos que el que ganaba era nada más uno. Entonces, todo eso, toda esa historia ya había pasado precisamente con el centralismo que afectó y que dio pase precisamente a la independencia de Texas y posteriormente a la guerra México-Americana, porque, amigos, rápidamente para hacerles una idea, el centralismo precisamente cae para dar pie al federalismo durante la guerra de invasión norteamericana. ¡Qué desgracia! Y digo qué desgracia porque es ahí donde muchos estados se declararon neutrales en la invasión norteamericana. O sea, pasamos del centralismo donde todos Estados Unidos al federalismo, y en ese momento estados como Oaxaca y otros más dijeron, no, ¿sabes qué? Pues sí hay guerra, pero pues yo me declaro neutral, ¿no? Yucatán vivía lo propio también con su guerra de castas, y como eso muchísimos ejemplos que van a desencadenar precisamente la Constitución de 1857, y ahí es donde ya estamos entrando al tema, que también afectará los intereses. Es una novedosa Constitución que divide y que separa, más que dividir, que separa precisamente la religión de la misma institución, a pesar de que a la hora de jurar esta Constitución de 1857 los mismos congresistas juran ante una Biblia. Y bueno, pues ahí tenemos a Ignacio Comonfort, que él mismo va a dar un golpe de estado en contra de esta Constitución, y de ahí el proceso precisamente que se va a llamar la Guerra de los 3 Años, con don Benito Juárez a la cabeza. Triunfo precisamente entre estos dos sectores, el conservador y el liberal. Va a ganar el liberal con la victoria de Calpulalpan, y que va a traer como consecuencia el vacío de las arcas nacionales y esa oportunidad que va a tener Francia de venir a cobrarnos junto con España e Inglaterra, y ocasionar la intervención francesa, la segunda intervención, y con esto el segundo imperio de Maximiliano, que poco le va a durar el gusto al pobre Maxim, porque de 1863 a 1866, ¿no? Para 66-67, que es cuando entra precisamente en el 15 de julio de 1867, don Benito Juárez a la Ciudad de México, el triunfo de la República, y de ahí el proceso precisamente de reelección. Pero en este caso, el segundo imperio es donde ganan los conservadores. O sea, ya los conservadores... Pues gana el imperio, pues ganan los franceses. Bueno, ¿no? Por eso, pero estaban impulsados por los que tenían ideas conservadoras. Pues sí, pero Lucas Alamán, pero no había un gran ejército. De hecho, el ejército regular... No era tanto el ejército, sino ideológicamente compartían, y ellos pedían que regresara un imperio, y sobre todo que viniera un europeo a guiarnos, porque nomás nosotros no podíamos, nomás aquí no nos entendíamos. Por eso el triunfo precisamente de ya la victoria del sistema republicano, que es el que hasta la fecha se crean instituciones. Hasta ahora todavía son instituciones, y los periodos presidenciales que va a tener don Benito Juárez hasta su muerte, y ya de ahí precisamente don Sebastián Lerdo de Tejada, y posteriormente don Porfirio Díaz, que es el que va a dar este seguimiento al sistema de creación de instituciones y de inversiones, que es lo que nosotros conocemos precisamente como el porfiriato. Pero en este caso... Eso fue toda una historia. No, pero pero en este caso aguas, porque es donde vienen ya las simulaciones. A ver, el sistema y el régimen político en México era republicano, sin embargo, ya en los hechos, con Porfirio Díaz, era centralista. No era autoritario. No dejó de ser. O sea, bueno, porque se reelegía, o sea, era democrático, entre comillas. Pero deja al Manco. Las instituciones, por eso. Al Manco, a su compadre, lo deja ahí que sea presidente 4 años. Es que eso es lo que muchas, miren,
usted habla de las simulaciones, pero desafortunadamente... Por eso existía. Desafortunadamente o afortunadamente el pueblo sabio, en ese momento... O sea, sí había elecciones, sí las había, pero que llegaran con los litros de pulque y te los regalaran para que votaras por eso, pero era una simulación. A ver, eran maniqueas, las manipulaban, las movían, todo era, hay este sistema, pero en la práctica se va a hacer lo que yo diga, ¿no? A ver, sí, estas son las leyes, pero la ley va a ser la que yo diga. Y así pero sucesivamente. Mire, claro, yo lo único que quiero decir es que son hermosas las instituciones realmente. No, claro que son, pero que funcionen independientemente. Es otro cuento. Pero en la creación de la Suprema Corte de Justicia, de los tribunales, precisamente de las cámaras. Pero independencia no había. O sea, una independencia, por ejemplo, en el porfiriato. Digo, que son los pros y los contras de Porfirio Díaz. Se habla de democracia. La independencia sí existió. A los diputados, a la Cámara, a lo que era el Poder Legislativo, lo tenía con sometido. Su bolsita de maíz. Exacto. Este gallo quiere no maíz. Canta porque quiere maíz. Este gallo quiere maíz, ¿no? Así era la frase de don Porfirio. Claro, entonces son parte de lo que también hay que entender. Las instituciones estaban. Lo que pasa es de que se sometían a un poder omnímodo que tenía él. Eso es materia de más programas porque realmente es digno de análisis. Pero el punto era llegar hasta antes de don Porfirio. Era entender este aspecto ideológico de conservadores y liberales, cómo se gestó y sobre todo por la temporalidad en la que se da. Así es, estamos hablando del siglo XIX y estamos conmemorando aniversarios más precisamente de la promulgación de las leyes de reforma y el triunfo de la República contra el Segundo Imperio. Y sobre todo entender todo esto, porque ya, ¿cuántos son? ¿Cuántos años? 60 años. 160 años después estamos escuchando estos mismos términos y sobre todo esta misma diatriba y buscando otra vez estas mismas confrontaciones. Vamos a tratar. Hay que entenderlo, ¿no? Nada más es para que lo podamos entender. Yo no estoy juzgando nada ni estoy diciendo nada. Simplemente estoy diciendo hay que entender nuestro pasado para poder comprender al 100% nuestro presente y aspirar a un mejor futuro. Así es. Miguel Salvador Rodríguez Azueta, nos escuchamos ya mañana. Pues mañana, exactamente. Recuerden, mañana en punto de las 9 de la mañana, Nación, Veracruz, Puerto y Puerta de México. Pásela muy bien. Más Latina 96.5, Funda Krover y Administración Portuaria Integral de Veracruz, APIVER, presentaron Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México. Hasta la próxima.